¿Quieres saber cuál es la técnica perfecta para conseguir generar historias que cautiven a tu audiencia? Vamos a verlo en esta lección de la membresía. Empezamos. Lo primero es sentar unas buenas bases. La primera vez que encontré esto fue cuando estaba preparándome el Campeonato de España de Oratoria, y al principio me costaba mucho poder desarrollar mi método, porque llegaba, hacía muy buenas introducciones, muy buenos desarrollos, y me fallaba la conclusión en muchas ocasiones. Pero había algo que además me fallaba, y veía como otros lo aplicaban de manera espectacular, y era el arte de contar historias. Yo llegaba a las salas donde se iban a celebrar estos eventos, miraba a los ojos de mis rivales y sabía que ellos tenían una historia mejor preparada, una historia que iba a conectar con la audiencia. Y yo no iba a poder. Por mucho que lo estaba intentando, por mucho que me había preparado, por mucho que me estuviera esforzando. Al final, hay un método que ellos sabían y que yo no. Lo que hice fue analizar los mejores discursos que he visto en estas competiciones, pero no solo se quedaba ahí. He analizado muchísimos discursos que hay en YouTube, charlas TED, discursos espectaculares, por ejemplo, en los campeonatos mundiales que os dejan con la boca abierta, y he desarrollado estos 5 puntos que podemos aplicar. Pero antes de esto, antes de entrar en estos 5 puntos, hay que entender que hay una base principal sobre la que vamos a poder trabajar, y es la estrategia Seinfeld. Para todos los que vengáis del mundo del marketing, veréis que la estrategia Seinfeld es algo muy normal. Pero para los que no tengáis tanto conocimiento de la materia, voy a daros una pequeña pincelada de por qué esta estrategia es buenísima para poder conectar con la audiencia. Tal y como he hecho justo hace unos segundos contándote la historia de las competiciones. Fíjate, la estrategia Seinfeld, si nos vamos a la pizarra, funcionaría de la siguiente forma. Nosotros tenemos aquí Seinfeld, para dejarlo perfecto. Ahí lo tenemos más o menos. Ya sabéis que mi letra no es mi fuerte. La estrategia Seinfeld se compone de 3 partes principales. Tenemos un 90% de entretenimiento, que es la historia en sí, tal y como la he estado narrando. Tenemos también un 10% de valor, o lo que sería la moraleja, o fuente del cambio. Por ejemplo, yo estaba contando toda la historia de la importancia que tiene contar historias, narrándote esa situación, mirando a los ojos de mis rivales, para decirte que es muy importante contar estas historias para conectar más con la audiencia. El 90%, fíjate que ha sido entretenimiento, ese contexto. Pero el otro 10% ha sido la moraleja. Finalmente, lo que haríamos en una estrategia Seinfeld es una llamada a la acción. Siempre vamos a potenciar a la audiencia a que tome una decisión respecto a algo. Por tanto, te recomiendo que a partir de ahora emplees las historias dentro de tu arsenal comunicativo, porque verás lo mucho que mejoras. ¿Te das cuenta? Contamos la historia, desarrollamos la moraleja y finalmente les invitamos a tomar acción. Con esta premisa, con estos 3 puntos de Seinfeld, vas a entender por qué es importante emplearlo de forma muy recurrente, en cada momento, y verás que las personas que más conectan con la audiencia siempre emplean este tipo de recursos. Es espectacular. Los que, por ejemplo, están en una cena de amigos y ves que siempre tienen la palabra, pero no solo la palabra, tienen la atención de la gente, es porque en esa cena de amigos ves como entre ellos hay una dinámica, hay alguien que sabe contar historias y te cuenta cómo la semana pasada estuvo haciendo no sé cuántos y no sé menos, y con la boca abierta escuchas, porque te hace ver el mundo. Y ojo, no hay quizá una moraleja, pero en nuestro caso, que siempre vamos a querer vender un producto, un servicio o una idea, vamos a tener que convencerles y trasladarles esa moraleja. Ahora que entendemos estas 3 patas, vamos a pasar a lo importante, que serían los 5 elementos de las historias. Las historias se componen de los siguientes puntos principales. El primero de ellos, por supuesto, son los personajes. Y aquí hay varios tipos de personajes. Tenemos los personajes distantes o los personajes cercanos. Los personajes distantes son aquellos que pueden ser, por ejemplo, los famosos. Recuerdo que estuve viendo una entrevista que le hicieron a Bill Gates
empresario de Microsoft, en el que hablaba de que él, para estar tranquilo y dormir bien por las noches, lo que sucedía es que no gastaba y conseguía ahorrar un año entero del salario de sus empleados. No lo gastaba. Ahorraba un año completo de nóminas, por si acaso pasaba cualquier cosa. No es lo mismo que si te digo que mi padre, persona cercana, familiares, amigos, etcétera. Cuanto más cercana sea la persona, más vamos a conectar. Cuanto más distante sea la persona, menos vamos a conectar. Sin embargo, nos sirven ambos ejemplos, porque no en todas las ocasiones vamos a tener esa oportunidad. Los personajes no solo son un aspecto importante, es que es un elemento crucial, porque tenemos que conseguir que estos personajes sean, aunque distantes, lo más cercanos posible, con los que la audiencia se pueda sentir reflejados o al menos conozcan. A partir de ahí, una vez dibujamos perfectamente el concepto de los personajes y los trabajamos, vamos con el segundo aspecto, que sería el siguiente: el argumento. El argumento es, por ejemplo, en una novela de Agatha Christie, cuando llegas y dices: el mayordomo asesina al ama de llaves en la gran mansión abandonada durante el apagón tras la tormenta. Ya está. ¿Ya esa es la película? Vaya, pues devuélveme el dinero. El argumento es lo que va a suceder. Tú, como storyteller, como persona que va a contar la historia, necesitas conocer qué va a suceder de antemano. Conocer el punto A y el punto final. El punto A, al punto B, al C o al Z. Pero necesitas conocer todos los aspectos. Al final, se trata de resumir en una sinopsis todo lo que va a suceder con la consecuencia final, para que tú tengas esas herramientas. Ahora bien, vendría el tercer punto, que sería la trama. La trama es el orden en el que van a suceder los acontecimientos que deriven en el argumento. Entonces, lo que sucede y el orden en que sucede. ¿Por qué? Porque de repente está toda la familia en un gran evento y surge un apagón. Tras el apagón lo que pasa es, ¡ostras!, hay un grito y el ama de llaves está en el suelo. ¿Quién habrá sido el asesino? Llega la policía, sospechan del amante y empieza a haber una serie de circunstancias antes de derivar en la consecuencia, que es descubrir que ha sido el mayordomo quien ha asesinado al ama de llaves por un despecho. Ya puestos a ponerlos aquí de telenovela. Después tendríamos el cuarto aspecto, que sería importante: el enemigo en común. Y verás por qué es importante. Toda historia necesita un héroe. Y toda historia, para que el héroe pueda ser un gran héroe, necesita un villano. Para poder nosotros enfatizar un aspecto clave, que es la polarización social que estamos viviendo, necesitamos que la persona que nos escuche identifique claramente dos bandos. O estás conmigo o estás contra mí. Esto es durísimo, esto es prácticamente una manipulación. Así es. Lo que estamos haciendo es sesgar mucho a la persona. Pero en estos casos de polarización es importante entender que no solo lo podemos aplicar nosotros, sino que es necesario detectar cuándo lo están aplicando con nosotros. Solamente necesitas poner la televisión y ver cómo siempre hay un enemigo en común. Por ejemplo, el empresario siempre va a estar en contra del Estado, de los impuestos. Al contrario, el que es así más socialista lo que va a hacer es atacar a los empresarios. Su enemigo es el generador de riqueza. Da igual el bando en el que estés, siempre vas a señalar un enemigo en común, porque al cerebro de la audiencia le encanta visualizar una entidad contra la que va a ir dirigido. Entonces, si en nuestro discurso, en nuestra historia, vamos a tener un enemigo en común, es perfecto. Por ejemplo, en la historia que te comentaba previamente, mis enemigos eran los rivales y podía ver cómo ellos lo tenían preparado y por qué ellos y no. Y ya generamos dos bandos, dos polarizaciones, que me van a permitir ver por qué esto es necesario. Y por último, el quinto elemento sería la sazón de telenovela.
Y esto es crucial. En este mundo del drama, en este mundo emocional, lo más importante o de lo más importante es meterle esa sazón de telenovela. Ese aspecto que va a hacer que la audiencia esté conectada. Y de pronto aparece el ama de llaves con su amante en una fotografía antigua. Y empiezas a sospechar, porque el amante era el dueño de la casa. Esto que surge en las telenovelas también puede ser en esta historia que te comentaba. Y yo veía cómo el resto lo estaba haciendo de maravilla. Y de pronto me quedo en blanco. Empiezo a pasar el tiempo de una forma más lenta. Y noto cómo no tengo los recursos para poder salir adelante. Y todo el tiempo que había dedicado en prepararme esa intervención, esa competición, se va al traste en tan solo un segundo. Ese es el drama de telenovela. Para rizar el rizo. Y vemos cómo al final, esta persona con la que llevaba enfrentándome años, sube al escenario y lo hace perfecto, humillándome todavía más. Aquí hay que encontrar un punto de equilibrio, y eso es lo importante, entre la exageración y la parte natural. Nosotros podemos ser muy actores, muy exagerados, pero también tenemos que entender que hay una parte natural que veremos en otras lecciones de la membresía, donde, en función del país al que vayamos dirigidos, vamos a poder comunicar de un modo más exagerado o de un modo menos exagerado. Esto lo veremos en algunas lecciones más adelante. Y te aseguro que es algo que te va a dejar con la boca totalmente abierta, porque es un modelo que ha permitido que en ciertas negociaciones algunos alumnos hayan ganado bastante dinero en ciertas operaciones que estaban bloqueadas. Por tanto, vamos a dar un repaso a lo que hemos visto y que tenéis en pantalla. Tenemos los 5 elementos, los personajes, tenemos el argumento, que es lo que sucede, tenemos la trama, el orden en que sucede, tenemos el enemigo en común y la sazón de telenovela. No obstante, hay que recordar la estrategia Seinfeld, que es una estrategia muy potente, una estrategia que nos va a permitir, con 3 sencillos pasos, diseñar historias que conecten. Y esto es algo que os va a ayudar. De hecho, recuerdo perfectamente cuando uno de mis alumnos fue a dar una conferencia. Fíjate en lo que estoy haciendo. Genero un personaje. Y esta persona tenía un objetivo, y es cerrar cuantas más ventas, mejor. Lo único que se enfrentaba era un público difícil. Un público que iba totalmente en su contra. Un público antagónico. Un público que esta persona, cuando salía al escenario, tenía miedo de este público. Entonces, ¿qué iba a suceder? El argumento ya está definido y empezamos con la trama. Subió al escenario y notaba las miradas de estas personas que iban en su contra. Menuda presión estaba sintiendo. Ahí vamos derivando para finalmente decir, lo que tienes que hacer es poder formarte continuamente en comunicación para evitar que un público difícil te boicotee. Y todo lo contrario, aprovechar ese público difícil para darle la vuelta y convertirlos en tus mejores fans. Y hasta aquí esta lección, donde ya tienes no solo los 5 elementos necesarios para poder diseñar historias, sino que has emprendido tu viaje hacia el modelo Seinfeld, un modelo con el que vas a poder contar historias entretenidas con un 10% de moraleja y que te lleve a una llamada a la acción. De hecho, esto me recuerda a cuando iba a ver a mi hermano jugar al tenis en sus competiciones y podía ver cómo continuamente se estaba enfrentando a un montón de personas. Mi hermano por aquel entonces era muy joven, no era el más alto o el más grande, y veías cómo había otras personas que sí que sacaban ventaja y provecho físico. Podían sacar, devolver las pelotas de tenis de una forma muy rápida, y mi hermano apenas podía llegar bien. Sin embargo, con práctica y esfuerzo estuvo una y otra vez hasta que empezó a ganar sus primeros partidos y empezó a generar momentum, esa bola de nieve que empezó a girar. Al final consiguió empezar a ganar a aquellos que le plantaban cara, que conseguían acabar con él en la pista, y él se convirtió en la persona que empezó a ganar esos pequeños torneos. Lo que nos demuestra que toda habilidad, ya sea física o mental, como es el tema de la comunicación, requiere de práctica y de tenacidad. Por tanto, te invito a que tras esta lección, esta semana estés practicando muchísimo la estrategia Seinfeld. Fíjate en cómo acabo de emplear una historia 90% entretenimiento, con un 10% moraleja y una llamada a la acción, para que cuando llegue la siguiente lección, esta próxima semana, ya domines a la perfección Seinfeld. Ha sido un placer, soy Fernando Miralles y nos vemos en la próxima clase.